cuando salí a misionar, muchos hermanos separados me hicieron a mí esta pregunta, o cuestionamiento más que pregunta, es lo mismo. Que María, cuando a partir de que tuvo a nuestro Señor Jesucristo, nuestra Virgen María dejó de ser virgen. Y esa inquietud, yo escuché su prédica, pero me gustaría volverla a escuchar. Por eso dice, y José no la conoció, por tanto, el niño no es hijo de José, porque hasta que el niño nació, no tuvieron relaciones. La segunda pregunta es, señor cura, ¿usted me puede explicar cómo salió el niño? Porque todos por lógica sabemos que cuando una mujer pare, deja de ser virgen. Explíqueme cómo salió el niño. Le dije yo a un pastor que me preguntaba, le dije, yo le explico cómo salió, pero usted me explica cómo entró. Si usted no me explica cómo entró, yo no le explico cómo salió. ¿Entró por obra de Dios? Pues salió por obra de Dios. Muy bien, gracias por su pregunta. Eso es lo que enseñan los hermanos separados, pero en ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice esto. Hay dos argumentos por los cuales se haga el loco, ¿no? Hombre, y que amigo mío no ha sido capaz de saludarme. Se me fue. Eran dos cosas importantes que la Biblia, los protestantes dicen que la Biblia dice que María dejó de ser virgen. Eso no lo dice la Biblia. Pero por lógica, no hablemos de lógica, hablemos de fe. Y una fe no en los hombres, en la Biblia. De lógica, una mujer pare y deja de ser virgen. Sí, esa es la lógica. Pero aquí no se trata de lógica, aquí se trata de fe. De lógica, una mujer para quedar preñada tiene que tener relaciones con un hombre. Eso es de lógica. Pero María quedó preñada y no tuvo relaciones con un hombre. Entonces no es cosa de lógica, es cosa de fe. ¿Por qué lo creemos? Porque lo dice la Biblia. Pero la lógica, ahí no sirve. Ahí no sirve la lógica. Primero, la cita que ellos utilizan es la de Mateo capítulo 1, versículo 24. Mateo 1, 24 de la Reina Valera. Ustedes van a ver que dice la Biblia la argumentación de los protestantes. María, después de que parió a Jesús, tuvo relaciones con José. Mateo 1, 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Siga. Pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí está la confusión de los hermanos separados. Porque dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo. Esto quiere decir que después que tuvo relaciones, después que nació el hijo, ahí sí tuvo relaciones. No, eso no lo dice la Biblia. Eso es lo que enseñan los protestantes. Pero ellos vuelven a decir, de lógica, la palabra hasta quiere decir que antes no y después sí. Hasta significa que hay dos partes. Uno antes y otro después. Hasta significa que hasta ese momento era una cosa y después de ese momento es otra. Si no tuvo relaciones hasta ese momento, quiere decir que después sí tuvo
relaciones. Esa es la lógica de los protestantes. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La palabra hasta no significa eso. ¿Qué es lo que hay que entender la palabra hasta en la Biblia? ¿Cómo le tumbamos esa mentira a los protestantes? Recuerden, la doctrina protestante, la palabra hasta marca un antes y un después. Significa que antes era una cosa y después otra. Eso no lo enseña la Iglesia Católica. La palabra hasta en la Biblia significa que Dios cumple su palabra y que no se deja de cumplir la palabra de Dios, que se tiene que cumplir tal como Dios ha dicho. Por ejemplo, miremos Mateo capítulo 28, versículo 20. No se le olvide cuál es el argumento de los protestantes, que la palabra hasta marca un antes y un después, que antes es una cosa y después es otra. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a buscar la palabra hasta, varias palabras hasta en la Biblia. Mateo 28, 20. Aquí vamos a encontrar la palabra hasta en la Biblia. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, recuerden, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Vamos a ver. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Qué dicen los protestantes? Que la palabra hasta marca un antes y un después. Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El hasta marca un antes. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Después del fin del mundo estará el diablo. Sí, porque la palabra hasta marca un antes y un después. El antes es distinto al después, según la doctrina protestante. ¿Cómo se le quita la mentira a los protestantes? Pues mirando con la Biblia la palabra hasta en varias partes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que después del fin del mundo ya nos va a abandonar? No. Está diciendo que su palabra se cumple, que Él va a estar siempre con nosotros como lo prometió. ¿Me captan la idea? Cuando Mateo capítulo 1 versículo 25 dice, y José no la conocía hasta que dio a luz a su hijo, no está diciendo que después sí tuvo relaciones. Está afirmando que la palabra de Dios se cumplió. ¿Qué había dicho la palabra de Dios? Que María iba a quedar embarazada, la Virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces él dice, José no tuvo relaciones hasta que nació el niño. ¿Qué está diciendo? Que se cumplió la palabra de Dios. ¿Cuál? Que sin tener relaciones iba a quedar preñada. Y eso se cumplió. No está diciendo que después sí. Está diciendo que se cumplió. Por eso hay que observar la frase del versículo 22. Escuche el 22. Todo esto aconteció. ¿Se da cuenta? Todo esto aconteció. Dale. Para que se cumpliese. Ahí subrayen. ¿Para qué sucedió? Para que se cumpliese. ¿Qué es lo que quiere mostrar con la palabra hasta Mateo? ¿Que se cumplió o no se cumplió la palabra de Dios? Que se cumplió. Otra vez, repítalo. Todo esto aconteció para que se cumpliese. ¿Qué era lo que tenía que cumplirse? Ponga cuidado. Lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué había dicho el Señor? Cuando le dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso fue lo que se cumplió. Por eso dice, y José no la conoció. Por tanto, el niño no es hijo de José, porque hasta que el niño nació, no tuvieron relaciones. Quiere decir que no es hijo de José. Eso es lo que la Biblia está mostrando, que eso se cumplió. No está diciendo que después sí tuvo relaciones.
La palabra hasta no significa después sí. La palabra de hasta significa Dios cumple lo que promete. Y todo eso sucedió para que se cumpliera. ¿Qué se cumplió? Que el niño no es de José, que es de Dios, por obra del Espíritu. Otra cita de segunda de Samuel 6:23, de la Reina Valera. Segunda de Samuel 6:23, la palabra hasta. No olvide, doctrina protestante, el hasta marca un antes y un después. Un antes distinto al después. Vamos a ver. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El hasta marca un antes y un después. Hasta que murió, no tuvo hijos. O sea, después de muerta, sí tuvo. Claro, porque la palabra hasta marca un antes y un después, y el antes es distinto al después. Como aquí dice que antes de morir no tuvo hijos. Entonces, si es verdad lo que dicen los protestantes, después de muerta, sí tuvo hijos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Eso se llama ignorancia, desconocimiento de las Escrituras. Pero viene la segunda pregunta. La segunda pregunta es, señor cura, ¿usted me puede explicar cómo salió el niño? Porque todos por lógica sabemos que cuando una mujer pare, deja de ser virgen. Explíqueme cómo salió el niño. Le dije yo a un pastor que me preguntaba, le dije, yo le explico cómo salió, pero usted me explica cómo entró. Si usted no me explica cómo entró, yo no le explico cómo salió. Entró por obra de Dios, pues salió por obra de Dios. Pero es que yo puedo encontrar en la Biblia que entró por obra, que fue por obra de Dios, y usted no puede encontrar en la Biblia que salió por obra de Dios. Sí lo puedo encontrar. Sí lo puedo encontrar. Le voy a encontrar que salió por obra de Dios, y por eso María es virgen. Salmo 22, 9 en adelante. Si quieren lo leemos desde el 7 para saber de quién estamos hablando. Estamos hablando de la profecía del Mesías. Cuando venga el Mesías, ¿cómo salió el niño del vientre de la madre? Y los protestantes han de saber cómo salió. Según la Biblia, no según el padre Luis Toro, de la Reina Valera, ¿cómo salió? Salmo 22, del 7 en adelante. Reina Valera, dale. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se acuerda que era lo que decían cuando lo estaban en la cruz? Si era el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, le decía el ladrón, sálvanos a nosotros. Si eres el Hijo de Dios, baja de ahí, demuestra para nosotros creer. Siga. Pero tú eres el que me sacó del vientre. ¿Cómo salió? Repítalo. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Por tercera vez, ¿cómo salió? Pero tú eres el que me sacó del vientre. Ahí está escrito que fue Dios quien lo sacó del vientre. ¿Cómo entró? Salió.